Hola, el menú de hoy. En México, un tribunal federal se enfrenta a los militares por el caso Ayotzinapa. En Ucrania, el presidente Zelensky reemplaza a su ministro de Defensa en plena contraofensiva. Y en nuestra sección Es bueno saber, pues es bueno saber algo más de Vietnam con ocasión de su fiesta nacional. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a Hablemos del Mundo. Como les decía entonces, en México la justicia se enfrenta a los militares por el caso Ayotzinapa. Y justamente, ¿no? Un tribunal federal ha ordenado a la Secretaría de Defensa que no destruya las pruebas relacionadas con ese caso. Como recordarán ustedes, en 2014, 43 estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos en el estado de Guerrero. Hasta ahora, las investigaciones fiscales no han permitido esclarecer plenamente los hechos. Para apoyar las pesquisas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa que tanto queremos en el Perú, envió el 2015 un equipo de investigadores independientes. Pero tras 8 años de labor, decidieron irse. ¿Por qué? Porque el ejército no colaboraba con sus investigaciones. La controversia gira en torno a unas grabaciones que se hicieron al grupo, al cártel Guerreros Unidos, que el ejército aparentemente habría efectuado. El ejército ahora niega que existan esas grabaciones, sin embargo, algunas sí han circulado, lo que demostraría que efectivamente sí existen. En un reciente reportaje, el diario norteamericano The New York Times elaboró la hipótesis de que el cártel, el grupo criminal, estaba estrechamente asociado con los militares y la policía, y que estos habrían colaborado con la desaparición de los estudiantes. Y aparentemente esas grabaciones probarían precisamente esa vinculación. Por su parte, el presidente López Obrador apoya la versión del ejército. Dice que en todo caso no es porque hay algunos soldados, ¿no? que han estado metidos en el tema que la institución como tal está involucrada. Y esta postura de López Obrador de alguna manera coincide con su política respecto a las Fuerzas Armadas. Se está apoyando cada vez más en ellas para gobernar. Y no solo eso, les ha encargado una serie de actividades económicas, es decir, está convirtiendo a las Fuerzas Armadas en un grupo económico. Les ha encargado construcciones, administración de aeropuertos e incluso del famoso Tren Maya, cuya construcción acaba de ser concluida, y otros negocios. Eso recuerda lo que pasa en otros países, Egipto, Irán, Cuba, Myanmar, donde los militares son una especie de grupo económico que domina buena parte de la vida económica, valga la redundancia, en esos países. Y una vez que tienen ese poder económico, obviamente tienen un gran poder político. Y quitárselos después es muy, pero muy difícil. Es decir, para la democracia es una pésima noticia. Antes de pasar a nuestro segundo tema, les comentamos que los calibradores de neumáticos integrales TACO-AR, distribuidos oficialmente en el Perú por VG Perú SAC, les garantizan seguridad y economía en sus viajes. Como segundo tema, en Ucrania, el presidente Zelensky cambia a su ministro de Defensa en medio de la contraofensiva que inició hace más de 2 meses. En un breve mensaje a la nación, el presidente Zelensky anunció que reemplazaba a su ministro Oleksiy Reznikov. Y ello se produce curiosamente cuando ahora precisamente las fuerzas ucranianas, tras más de 2 meses de contraofensivas y muchos resultados, han logrado abrir una brecha en ese denso mecanismo de defensas del ejército ruso a lo largo de todo el frente. En este caso, en la parte sur. El logro, aunque es modesto, porque finalmente se ha liberado un pequeño poblado llamado Robotín, de todas maneras es considerado significativo porque permite a los ucranianos avisorar su avance hacia la ciudad de Melitopol, mucho más al sur, y que es considerada estratégica porque permitiría aislar a Crimea, que recordemos fue conquistada en 2014. El momento también es interesante porque en las últimas semanas aparecieron en la prensa norteamericana varios artículos criticando a los militares ucranianos por la manera en que conducen la guerra.
Hay que recordar que la guerra es conducida no por el ministro de Defensa, por cierto, sino por los jefes militares, obviamente, bajo el mando supremo del presidente. Lo que querría decir que el cambio no debería significar una modificación de esas tácticas que los norteamericanos aparentemente critican, pero parecería que están teniendo un éxito de a poquitos. Lo que sí hay que decir es que el cambio se produce en medio de un escándalo, entre otros, que han estallado en Ucrania en torno a corrupción dentro del Ministerio de Defensa por la compra de aprovisionamientos para el ejército ucraniano. Aunque es verdad que hasta ahora, por lo menos, ese escándalo no alcanza al ahora ex ministro de Defensa. Y hay que decir también que como prácticamente todos los países que pertenecieron a la Unión Soviética, Ucrania tiene un grave problema de corrupción. Y si quiere pertenecer a la Unión Europea más adelante, evidentemente tiene que dar pasos muy contundentes contra ese flagelo. Y se ve entonces que el señor Zelensky quiere mostrar que efectivamente está metido en esa tarea a la par de la conducción de la guerra. Y como último dato respecto de la guerra, había una reunión entre el presidente de Turquía, Erdogan, y su par ruso, Putin, para intentar retomar el acuerdo que permitía a Ucrania exportar sus granos, ¿no? Trigo, maíz y demás. Putin, sin embargo, dio algunas condiciones y hasta ahora, por lo menos, no parece muy cercana la posibilidad que ese acuerdo pueda retomarse. Y pasamos ahora a nuestra sección Es Bueno Saber. Y es bueno saber algo más de Vietnam, país que acaba de celebrar su fiesta nacional. Es un país que tiene una superficie de 331.690 kilómetros cuadrados, es decir, la cuarta parte del Perú, pero tiene una población de 99 millones de habitantes, o sea, 3 veces más que la de nuestro país. Fue una colonia francesa y cuya independencia fue proclamada por el líder comunista Ho Chi Minh en 1945, pero que recién se hizo efectiva en 1954 tras la derrota de los franceses en Dien Bien Phu. No obstante, en un momento dado hubo en realidad 2 Vietnam, porque hubo un Vietnam comunista al norte y un Vietnam capitalista al sur. Y así fue hasta 1976, tras la derrota de Estados Unidos, que se había involucrado directamente en esa lucha fratricida entre 1965 y 1973. Como China, Vietnam mantiene un régimen de partido único, el comunista, que en algún momento dado pues, decidió adoptar la economía capitalista, aunque parezca contradictorio. Y ha dado realmente un salto muy importante en las últimas décadas, con un crecimiento en promedio del 6% y aspira a convertirse en un país ya bastante desarrollado en 2045. Actualmente tiene un PBI por habitante de 3.756, es decir, un poco más de la mitad del PBI por habitante del Perú, que está en 6.200, más o menos. Y su crecimiento se ha sustentado en buena parte en el sector inmobiliario, como en China, por ejemplo, que ahora está en crisis, también en Vietnam hay problemas por ese lado, pero también, sobre todo, en inversiones extranjeras, porque además en Vietnam los requisitos para que esta se dé son bastante menos exigentes que en China. Y hay empresas vietnamitas importantes que están además presentes en el Perú, como Vitel en el sector de la telefonía y VinFast en el sector de los automóviles. Y hay que decir, ¿no?, que Vietnam está sacando provecho de esta competencia entre Estados Unidos y China para atraer inversiones que antes se iban precisamente a China. También hay que decir que mantiene un litigio fronterizo con China, aunque son al mismo tiempo grandes socios comerciales. Como últimos datos, podemos decir que la religión mayoritaria en Vietnam es la budista, lo que nos sorprende, y también su cocina, que tiene mucho, pero mucho prestigio. Es más, en el Perú hay por lo menos un restaurante en el distrito de San Borja. Hemos llegado así al final de esta edición. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.